No sé de dónde vienes, ni qué historias te han llegado sobre aquella luz azul que apareció en el aeropuerto de Manchester. Tampoco puedo adivinar si creerás lo que voy a contarte. Pero hay algo que debes saber. Lo que sucedió esa noche no es una invención. Hoy dejaré las pruebas, las huellas de lo que realmente ocurrió. Después de eso, la decisión será tuya, aceptar la verdad o ignorarla, como hicieron tantos otros. Pero te advierto, lo que estás a punto de saber no te dejará dormir tranquilo. Hay cosas que, aunque sepas que son ciertas, desearías nunca haber presenciado. Yo he dedicado mi vida a buscar la verdad, pero hubo un evento, hace casi 30 años, que desearía no haber vivido. Aún hoy, recordar todo lo que pasó me genera pesadillas. La razón por la que estoy hablando ahora no es porque quiera, sino porque siento que debo hacerlo. La verdad no puede quedar enterrada para siempre. El año era 1995 y me encontraba en la cúspide de mi carrera como investigador y periodista. Había pasado años estudiando fenómenos que la ciencia se negaba a explicar y exponiendo lo que los gobiernos trataban de ocultar. Fue entonces cuando recibí una llamada que cambiaría mi vida. David Hansley, un investigador británico de fenómenos paranormales, me contactó desde Manchester, Reino Unido. Su voz temblaba y aunque trataba de sonar tranquilo, no lo conseguía. Jaime, no sé cómo decírtelo, pero algo aterrizó aquí, algo que no debería existir. Al principio pensé que era otro de esos casos de avistamientos exagerados o simples errores de interpretación, pero algo en su tono me inquietó. Hansley hablaba de un objeto volador no identificado que había aterrizado en el aeropuerto de Manchester. Según él, la gente no solo lo había visto, sino que algunos habían caído enfermos al acercarse. Aún recuerdo cómo terminó esa llamada. Tienes que venir, Jaime. Esto no es una broma. Si yo estoy en lo correcto, estamos ante algo más grande de lo que jamás imaginamos. No podía ignorarlo. En ese momento, aún no sabía que lo que me esperaba en Manchester no solo desafiaría mi comprensión de la realidad, sino que pondría en peligro mi vida y la de quienes me rodeaban. Mi llegada a Manchester fue todo menos discreta. Desde el momento en que aterricé, sentí que algo andaba mal. El aire parecía denso, cargado de tensión, y los rumores en el aeropuerto eran ineludibles. Aunque las autoridades insistían en que todo estaba bajo control y hablaban de una reparación técnica, el personal del lugar contaba otra historia. David Hansley me recogió en el aeropuerto. Su aspecto me sorprendió. Parecía no haber dormido en días. Me llevó directamente a su oficina, un lugar abarrotado de documentos, cintas y fotografías de fenómenos paranormales. Sin perder tiempo, sacó una grabación que había conseguido a través de uno de sus contactos en el aeropuerto. Esto fue grabado la noche en que todo sucedió, dijo mientras encendía el reproductor. Lo que vi me dejó sin palabras. En la pantalla se veía una esfera azul, suspendida en el aire, sobre una de las pistas del aeropuerto. Su brillo era cegador, casi hipnótico, y parecía pulsar lentamente, como si tuviera vida propia. En un momento, un trabajador del aeropuerto se acercó demasiado. Apenas levantó la mano hacia la luz, su cuerpo se sacudió con violencia, como si miles de voltios lo atravesaran. Cayó al suelo convulsionando mientras la esfera seguía flotando, inmutable, indiferente. ¿Y este hombre?, pregunté, con un nudo en la garganta. David evitó mi mirada. Murió en el hospital pocas horas después. Oficialmente fue un paro cardíaco, pero todos los que estuvieron allí saben que no fue eso. Esa misma noche, Hansley organizó un encuentro con un grupo de empleados del aeropuerto que habían sido testigos del evento. La reunión fue en una bodega abandonada,
lejos de miradas indiscretas. Los hombres y mujeres que llegaron estaban visiblemente nerviosos. Algunos ni siquiera se atrevían a hablar. Uno de ellos, un técnico de mantenimiento, finalmente rompió el silencio. Fue como si el tiempo se detuviera, dijo. Todo quedó en silencio, ni siquiera se escuchaban los motores de los aviones. Y entonces apareció esa cosa, esa luz. Era tan brillante que pensé que me había quedado ciego. No sé qué era, pero estoy seguro de que no era de este mundo. Cada relato era más extraño que el anterior. Algunos decían haber sentido un zumbido en los dientes, otros hablaban de un calor intenso, como si la esfera estuviera quemando el aire a su alrededor. Uno de ellos aseguró que, mientras miraba la luz, tuvo la sensación de que algo lo estaba observando desde dentro de la esfera. Para entonces, mi curiosidad ya no era profesional, era personal. Tenía que ver esa esfera con mis propios ojos. Pero justo cuando comenzaba a trazar un plan, Hansley me lanzó una advertencia que aún resuena en mi memoria. Jaime, escucha. Desde que comencé a investigar esto, he notado que me siguen. Hay autos estacionados fuera de mi casa, llamadas que se cortan. No estamos solos en esto, y te aseguro que ellos harán todo lo posible para que esta historia no salga a la luz. En ese momento, pensé que estaba exagerando, pero no tardaría mucho en darme cuenta de que tenía toda la razón. Al día siguiente, decidí empezar mi propia investigación en el aeropuerto. David me proporcionó una lista de empleados dispuestos a hablar, pero no sería tan fácil. Desde mi llegada noté algo inquietante. Hombres en trajes oscuros patrullaban la zona, haciendo preguntas y tomando notas. Eran agentes del gobierno, eso era evidente. No llevaban insignias visibles, pero sus movimientos y su actitud de vigilancia hablaban por sí mismos. El primer empleado con el que hablé era un supervisor de mantenimiento. Su testimonio fue tan escalofriante como revelador. Yo estaba en la torre de control cuando todo comenzó. Primero, las luces del aeropuerto comenzaron a parpadear, como si hubiera una sobrecarga. Luego, escuchamos un zumbido. No, más bien lo sentimos. Era como si el aire vibrara. Cuando miramos hacia la pista, ahí estaba, una esfera azul flotando. Todos nos quedamos paralizados. Nunca había visto algo así en mis 20 años trabajando aquí. Le pregunté si había tratado de acercarse. Negó con la cabeza, visiblemente nervioso. Ni loco. Los que se acercaron, bueno, algunos terminaron en el hospital y otros no tuvieron tanta suerte. Esa tarde intenté acercarme al hangar donde se decía que habían llevado el objeto, pero estaba fuertemente custodiado. Un oficial me detuvo antes de llegar a la entrada, exigiendo una identificación especial que obviamente no tenía. Esta zona está restringida. Si insiste, lo arrestaremos, me dijo con una mirada fría. Cuando regresé con David, me confesó que también había intentado entrar sin éxito. Esto no es normal, Jaime. Nunca habían militarizado un lugar así por algo que supuestamente no existe. Esa noche, mientras revisaba las grabaciones en mi hotel, me di cuenta de algo extraño. Había un auto estacionado justo frente a mi ventana. Las luces estaban apagadas, pero podía distinguir la silueta de 2 personas dentro. Tragué saliva y cerré las cortinas. Estaba siendo vigilado. Más tarde, David y yo decidimos que debíamos infiltrarnos en el hangar. Estaba claro que las autoridades no iban a permitir que obtuviéramos respuestas por los medios convencionales. Fue entonces cuando uno de los contactos de David, un técnico del aeropuerto, nos ofreció su ayuda. «Puedo llevarlos al hangar, pero será peligroso», nos advirtió. «Si los atrapan, no sé qué pueda pasar». Aceptamos, conscientes de los riesgos.
Esa misma noche, con las manos sudorosas y el corazón latiendo como un tambor, nos deslizamos a través de un acceso lateral que el técnico había dejado abierto. Lo que vimos al entrar nos dejó sin aliento. La esfera estaba allí. Flotaba en el centro del hangar, suspendida en el aire, rodeada de un campo de luz que parecía pulsar lentamente. Era más grande de lo que imaginaba, casi del tamaño de un autobús. Pero lo que más me inquietó fue la sensación que tuve al verla. Era como si el objeto supiera que estábamos allí. David intentó acercarse más, pero yo lo detuve. «Espera, no sabemos lo que puede hacer», le dije, recordando los testimonios de los trabajadores. Mientras observábamos, un grupo de hombres entró al hangar. Llevaban trajes especiales, como si estuvieran manejando materiales radiactivos. Decidimos que era hora de salir antes de que nos descubrieran. Esa noche, de regreso en el hotel, recibí la primera amenaza directa, una llamada telefónica anónima. «Señor Maussan, sabemos lo que está haciendo. Regrese a su país. Esto no le concierne». Esa frase fue suficiente para que entendiera que estaba pisando terreno peligroso, pero en lugar de asustarme, alimentó mi determinación. Algo extraordinario había sucedido en Manchester y no iba a permitir que lo ocultaran al mundo. La llamada anónima que recibí esa noche marcó un punto de inflexión en mi investigación. Había pasado por amenazas antes, pero esta vez sentí algo distinto. Un nivel de vigilancia y presión que solo podía venir de una entidad poderosa. Aún así, no me detuve. Decidí presionar más a David Hensley para que compartiera todo lo que sabía. Nos reunimos en su oficina al día siguiente y noté que estaba más nervioso que de costumbre. Cerró las cortinas y bajó la voz antes de hablar. «Jaime, esto es mucho más grande de lo que imaginamos. He recibido información de alguien dentro del gobierno. Ellos creen que este objeto, no es solo tecnología avanzada. Es algo que puede interactuar con nosotros, con nuestra biología». «¿Cómo que interactuar?», pregunté, desconcertado. David sacó una carpeta llena de documentos. Había reportes médicos de empleados del aeropuerto que habían estado cerca de la esfera. Las lesiones iban desde quemaduras extrañas hasta hemorragias internas inexplicables. Pero lo más inquietante eran los testimonios de algunos sobrevivientes. Describían sensaciones de ser observados, sueños vívidos con figuras luminosas y un sonido constante, como un susurro que no podían sacarse de la cabeza. Una declaración en particular me heló la sangre. Un técnico había escrito: «Mientras miraba la luz, sentí que algo me hablaba, pero no con palabras». Era como si entrara en mi mente y revolviera mis pensamientos. Esa noche, tomé una decisión arriesgada. Volvería al hangar. Esta vez, tenía que acercarme lo suficiente para obtener algo tangible, una prueba que pudiera llevar conmigo. Convencí a David de acompañarme, aunque estaba claro que él tenía serias dudas. A medianoche, regresamos al acceso lateral que el técnico había dejado abierto para nosotros. El hangar estaba en completo silencio, salvo por un leve zumbido que parecía provenir del objeto. Al entrar, noté que la esfera ya no flotaba sola. Había equipos instalados a su alrededor, cables conectados a computadoras y dispositivos que no reconocía. Los hombres que vimos la primera vez no estaban, lo que nos dio tiempo para acercarnos. Me acerqué lentamente, sintiendo cómo la temperatura aumentaba a cada paso. El aire se volvió denso, como si estuviera caminando contra una corriente invisible. De pronto, sentí un leve pinchazo en las sienes, como si algo intentara penetrar en mi mente. Me detuve en seco, pero no podía apartar la vista de la esfera. «Jaime, vámonos ya»,
susurró David tirando de mi brazo, pero yo estaba hipnotizado. No era solo una luz, había algo más en su interior, algo que no podía explicar. Parecía moverse. Justo cuando estaba a punto de tocar el objeto, un ruido metálico nos sobresaltó. Alguien había entrado al hangar. Rápidamente nos escondimos detrás de unos barriles conteniendo la respiración. Dos hombres en trajes oscuros y cascos comenzaron a inspeccionar la zona. Uno de ellos llevaba un dispositivo que emitía un pitido constante, como si estuviera escaneando algo. «Tienen que llevarlo cuanto antes. No podemos dejarlo aquí», dijo uno de ellos. El otro asintió. «El protocolo es claro. Si alguien más se entera, las consecuencias serán catastróficas». No esperé a escuchar más. Tiré de David y salimos del hangar tan rápido como pudimos. Apenas llegamos al auto, comencé a sentir un dolor punzante en la cabeza, como si algo estuviera presionando mi cráneo desde adentro. David me miró preocupado. «¿Estás bien?», preguntó. Le mentí. «Sí, solo necesito descansar». Pero sabía que algo no estaba bien. Esa noche tuve el primer sueño. En mi sueño estaba flotando en un espacio oscuro, rodeado por figuras de luz que no tenían rostro, pero que parecían comunicarse entre ellas. Aunque no podía entender lo que decían, sentía que hablaban de mí. Desperté empapado en sudor, con el mismo zumbido de la esfera resonando en mis oídos. Estaba claro que lo que había visto y sentido no era normal, y lo peor era que no tenía idea de lo que había traído conmigo al salir de ese hangar. La mañana siguiente, mi cuerpo seguía sintiendo las secuelas de la experiencia en el hangar. Un dolor punzante en las sienes y una sensación de cansancio extremo me acompañaban, pero no podía detenerme. Recibí un paquete esa misma mañana. El sobre, sin remitente, contenía una memoria USB y una breve nota escrita a mano. «Esto debe salir a la luz, pero si decides usarlo, prepárate para lo que viene». Con el pulso temblando, inserté la memoria en mi computadora portátil. Lo que encontré eran documentos clasificados, reportes oficiales y análisis que confirmaban mis peores sospechas. La esfera no solo era un objeto extraño, era algo vivo. Un informe señalaba que emitía impulsos electromagnéticos que interferían con el funcionamiento de los equipos electrónicos y, más alarmante aún, con la actividad cerebral de las personas cercanas. Entre los documentos había un video tomado desde dentro del hangar. Mostraba a un grupo de científicos trabajando alrededor de la esfera, midiendo sus propiedades. De pronto, uno de ellos se desplomó, agarrándose la cabeza y gritando. Los demás trataron de ayudarlo, pero segundos después comenzó a sangrar por los ojos y la nariz antes de quedar completamente inmóvil. El video terminaba con una advertencia en letras rojas. Prohibido el acceso sin trajes de aislamiento. Riesgo de exposición mental y biológica. David llegó a mi habitación poco después, visiblemente alterado. ¿Lo viste?, me preguntó, arrojando una copia de un periódico local sobre la mesa. El titular decía: «Empleado del aeropuerto desaparece tras extraño accidente». El artículo hablaba de uno de los testigos con los que habíamos hablado días atrás. Su familia lo había reportado como desaparecido después de que recibiera una visita de inspectores que, según los vecinos, llegaron en una camioneta negra. «Jaime, esto está escalando demasiado. Ellos están borrando a cualquiera que sepa algo. Tenemos que hacer algo antes de que sea demasiado tarde», insistió David. Le mostré los documentos que había recibido. Su rostro palideció al leer los detalles. Entre las páginas encontré algo que me heló la sangre. Un plano del hangar con una sección marcada como zona de contención. Según las anotaciones, habían intentado mover la esfera a una instalación subterránea,
pero los transportes fallaban al entrar en contacto con ella. En una nota manuscrita, un científico escribió: "El objeto parece estar reaccionando. Su comportamiento sugiere inteligencia. Puede estar comunicándose o esperando". Esa misma noche, decidí arriesgarme una vez más. Con la ayuda de David, contacté a un ex empleado del aeropuerto que había estado presente durante la llegada de la esfera. Nos reunimos en un lugar apartado, lejos de cualquier vigilancia. El hombre estaba claramente afectado, con el rostro demacrado y una tos persistente. «No tienen idea de lo que están manejando», dijo con voz ronca. «Eso no es de este mundo, pero tampoco creo que sea extraterrestre. Es algo más, algo antiguo». Le pedí que explicara lo que había visto. Cuando apareció, las luces del aeropuerto se apagaron y el cielo se tornó de un color extraño, como un gris opaco. Todos sentimos un zumbido como si viniera desde adentro de nuestras cabezas. Algunos intentaron acercarse, pero cayeron antes de llegar, y entonces escuché una voz, no con mis oídos, sino en mi mente. No sé qué decía, pero sentí que no era para nosotros, era para algo o alguien más. El hombre comenzó a toser violentamente. Le ofrecí agua, pero la rechazó. «No importa lo que haga, no voy a mejorar», dijo, mostrándome llagas en sus brazos. «Esto me está matando, y a ustedes también, si siguen investigando». Esa fue la última vez que lo vi. Días después, su cuerpo fue encontrado en un callejón, etiquetado como muerto por sobredosis en el reporte policial. Sabía que eso era otra mentira. De vuelta en mi habitación, no podía dejar de pensar en las palabras del hombre, algo antiguo. ¿Qué significaba eso? Mientras revisaba los documentos una vez más, me encontré con una referencia a un lugar que no reconocí, una base militar en una región remota de Escocia. El archivo señalaba que la esfera había sido trasladada allí la noche anterior. Sabía lo que tenía que hacer, aunque implicara enfrentar a quienes ya me tenían en la mira. El viaje a Escocia fue el tramo más peligroso de mi vida. Sabía que si ellos se enteraban de que estaba detrás de la pista, no dudarían en hacerme desaparecer. Me las arreglé para llegar a las afueras de la base militar mencionada en los documentos. Era un lugar desolado, rodeado de colinas y neblina que ocultaba cualquier movimiento. La seguridad era extrema, vallas electrificadas, cámaras de vigilancia y patrullas que recorrían el perímetro constantemente. Sin embargo, gracias a la ayuda de un contacto local que conocía la zona, encontré un túnel abandonado que, según él, conectaba con la base. Armado solo con una linterna y una grabadora, me adentré en la oscuridad. El túnel olía a humedad y a metal oxidado. Cada paso resonaba como un eco interminable, y mis nervios estaban al límite. Tras caminar lo que parecieron horas, llegué a una puerta metálica. Estaba cerrada con un candado, pero alguien ya había estado allí antes. El candado había sido cortado. Empujé la puerta y entré en una sala iluminada por una luz débil y parpadeante. En el centro de la sala, la esfera azul flotaba, rodeada por cables y maquinaria que no reconocía. Era más brillante que la última vez que la vi, y su luz parecía latir como un corazón. Me acerqué lentamente, sintiendo el aire más denso con cada paso. El zumbido era más fuerte, resonando no solo en mis oídos, sino en mi cabeza. Entonces, sucedió algo que nunca olvidaré. La luz de la esfera cambió, volviéndose más intensa, casi cegadora. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Fue en ese momento que sentí algo que nunca había experimentado antes, la presencia de una conciencia. No escuché palabras, pero entendí lo que la esfera intentaba transmitir.
Imágenes comenzaron a inundar mi mente, paisajes desolados, ciudades reducidas a cenizas, figuras humanas deformadas y agonizantes. No eran visiones del pasado, sino del futuro, un futuro inevitable si el objeto permanecía aquí. No pertenece a este lugar, fue lo único que pude entender con claridad. La esfera no era un arma, ni un mensaje, era una advertencia, un ancla de algo más grande y peligroso, algo que estaba intentando llegar a nuestro mundo. De pronto, el zumbido alcanzó un punto insoportable. Mi cabeza parecía a punto de explotar y caí de rodillas, llevándome las manos a las sienes. Antes de perder el conocimiento, vi sombras moviéndose a mi alrededor, soldados que habían entrado a la sala. Me desperté en una celda fría, con las manos esposadas y un hombre de traje oscuro mirándome desde el otro lado de las rejas. «Debería haber escuchado nuestras advertencias, señor Maussan», dijo con calma. «Hay cosas que es mejor dejar enterradas». Lo interrogué, exigiendo respuestas, pero él solo me miró con una expresión de superioridad. «Lo único que necesita saber es que está vivo porque decidimos que lo esté. Vuelva a su país, olvide todo esto, y tal vez viva lo suficiente para ver cómo el mundo sigue funcionando como debe». Me liberaron horas después, dejándome en una carretera desierta. No me devolvieron mis pertenencias y todo lo que había grabado o recopilado había desaparecido, pero algo dentro de mí había cambiado. Las imágenes que vi, los sonidos, la sensación de que algo más grande estaba observándonos, esas cosas no podían borrarlas. Mientras me alejaba de la base, vi algo en el cielo, una luz azul que se desvaneció en cuestión de segundos. Entendí que no era el fin, sino el principio de algo que aún no alcanzamos a comprender. Y aunque sobreviví, sé que ellos no me dejarán en paz. El objeto ya no estaba en la base, pero algo me dice que no hemos visto lo último de él, o de lo que viene detrás. Regresé a México semanas después, pero nada volvió a ser igual. Mi cuerpo había cambiado. El zumbido en mi cabeza iba y venía, y a veces sentía una presión extraña en las sienes, como si algo invisible intentara comunicarse. Pero lo más inquietante era la sensación constante de estar siendo observado. Mis investigaciones quedaron en pausa. Cada vez que intentaba retomar el tema, recibía visitas no anunciadas de personas que se presentaban como funcionarios, pero que nunca dejaban tarjetas ni nombres. Mi equipo había desaparecido y los contactos que tuve en Manchester ya no respondían a mis llamadas. Era como si todo rastro del incidente hubiera sido borrado del mapa. Sin embargo, un día encontré algo que los agentes pasaron por alto, una muestra que había recogido del hangar antes de que todo estallara. Era un pequeño fragmento metálico, frío al tacto, que emitía destellos azules cuando lo exponía a la luz. Guardarlo fue un riesgo, pero sentí que era lo único que me quedaba de todo lo que había presenciado. Con el tiempo, traté de reconstruir mi vida, pero el recuerdo de la esfera nunca me abandonó. Cada vez que cerraba los ojos, veía las imágenes que había transmitido a mi mente. Un mundo devastado, cuerpos inertes bajo cielos oscuros, y esa sensación abrumadora de que algo más grande y desconocido se acercaba. Una noche, mientras trabajaba en mi oficina, recibí un paquete. No tenía remitente, pero el contenido era suficiente para quitarme el sueño. Dentro había una cinta de audio y una nota que decía: «No hay escape. Esto es solo el principio». Al reproducir la cinta, reconocí la voz de David Hensley. Sonaba agotado, al borde del colapso. «Jaime, si estás escuchando esto, es porque ya no estoy aquí. Ellos vinieron por mí, pero alcancé a grabar esto antes de que me atraparan. La esfera
no era lo único. Hay más, y cada una de ellas está esperando su momento. Por favor, no dejes que lo oculten. El mundo tiene que saberlo. El mensaje se cortó abruptamente, dejando solo un zumbido en el fondo. Me quedé en silencio, con el sudor corriendo por mi frente. Sabía que tenía que hacer algo, pero también sabía que cualquier movimiento podría ser mi último. Ahora, mientras escribo estas palabras, sé que me están vigilando. Las luces de mi casa parpadean sin motivo y a veces escucho pasos en los pasillos cuando sé que estoy solo. A pesar del miedo, no puedo quedarme callado. El objeto no era solo una advertencia, era un punto de entrada. Algo está cruzando hacia nuestro mundo, algo que no entiende nuestras leyes ni nuestra moral. Los gobiernos lo saben, pero han decidido arriesgarlo todo para mantener el control. No sé cuánto tiempo más podré mantenerme en pie. Lo único que puedo decirte es esto: si alguna vez ves una luz azul en el cielo, no te acerques. No mires y sobre todo no escuches, porque una vez que lo hagas ya no serás el mismo.